Sí, esta es una deuda que hace más de 30 años tienen muchísimos municipios del país, pero principalmente municipios de la provincia de Córdoba. Hay 6 municipios y 2 cooperativas, en donde estas deudas se tomaron en dólares y después hubo un decreto que especificó las deudas en dólares para establecerlas en pesos, pero estos municipios no entraron en ese decreto. Entonces, esos créditos seguían vigentes en dólares. Y esto era un problema muy grande, porque todos sabemos los argentinos que cuando cambia el tipo de cambio, las deudas se multiplican abismalmente. Entonces, esto era algo que los tenía muy preocupados todos los intendentes de todas las gestiones desde que se tomaron estas deudas. Era un peregrinar constante en el ENOSA, tratando de buscar un acuerdo para poder cumplir con esta obligación, y nunca se logró. Nunca se logró hasta, bueno, el día martes a la noche, si no mal recuerdo, o el jueves, ya me confundo en los días, porque fue muy tarde esa sesión, en donde, bueno, unas semanas anteriores hubo mucha insistencia ya de todos los intendentes, del gobierno de la provincia de Córdoba, de los diputados nacionales, en donde obviamente me incluyo, y en donde aquí también obviamente estuvo el intendente municipal, Marco Ferrer. Nos juntamos todos en el ENOSA y ahí se estableció qué herramienta se podía utilizar para darle solución, y era realmente una ley que condonara estas deudas. Días posteriores el oficialismo presenta una ley en donde condonaba los intereses y daba un financiamiento al capital. Si bien las condiciones eran mejores que antes, la verdad todavía seguía siendo muy onerosa para todos los municipios, muy difícil de afrontar. Entonces tuvimos muchísimas negociaciones arduas hasta que ese mismo día de la sesión planteamos concretamente una situación, que la analizaran, y bueno, nos dieron la respuesta positiva. Entonces pudimos lograr avanzar con la media sanción en el Congreso. Bien. De esta manera vale la pena aclarar que no es falta de voluntad de pago, o sea, no es que se están retirando del compromiso de la deuda, aunque haya sido en otras gestiones, digamos, el compromiso político está, son obras que estos créditos fueron otorgados para realizar obras concretas en cada una de las ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Uno no niega eso, y tampoco es falta de voluntad de pago, sino es la imposibilidad real de asumir duplicaciones o triplicaciones de esos montos. Como bien decía, eran obras de servicios básicos, eran obras de saneamiento, obras de agua, de cloacas, y había una injusticia detrás de esta deuda. ¿Por qué algunos les habían especificado en el momento en que nos fuimos de la convertibilidad y otros no? O sea, vecinos, porque en realidad cuando debe un municipio deben todos los vecinos de esa localidad. ¿Por qué no se nos había especificado a todos? Son 34 aproximadamente los municipios y algunas cooperativas, como te decía recién, de todo el país, de diferentes provincias. Pero de 80 millones de dólares que se debían, 50 correspondía a Córdoba, o sea, la más implicada en toda esta problemática era nuestra provincia. Era un tema que preocupaba, que eran dolores de cabeza, porque te afectan los presupuestos. O sea, te sacan de la coparticipación y eso lógicamente afecta a los presupuestos municipales para brindar los servicios. Entonces había que solucionarlo, había que darle una solución. Por suerte, después de tantas negociaciones, de tantas idas y vueltas, como te decía yo, un peregrinar de intendentes, de diputados, del gobierno de la provincia también, bueno, logramos finalmente poder juntarnos todos en una reunión en el ENOSA y ya avanzar en un hecho concreto, que en primera instancia hubo reticencia a poder cambiar algunas variables, como te decía recién, pero el gobierno oficialista entendió que todavía seguía siendo excesivamente onerosa para muchos municipios que no podían comprometerse con ese acuerdo que ellos ofrecían, y finalmente las modificaciones que nosotros propusimos fueron tenidas en cuenta, y logramos ya por lo menos la media sanción a esto que creo que va a traer más tranquilidad a todos los intendentes. Decirte que estas negociaciones fueron siempre a la par con los intendentes municipales,
En mi caso, siempre en contacto, bueno, con el intendente Marco Ferrer, con Oscar Saliva, que es de Huinca Renancó, con Rubén Dagún, que es de Almafuerte, que son los principales de mi representación política, por así decirlo, pero aquí también estuvo Hacemos por Córdoba con los intendentes de su afiliación. Por ende, estuvimos todos juntos para poder defender este acuerdo, que finalmente lo logramos.